Buenas noches, chicas. Vamos a esperar unos 2, 3 minutos que más estudiantes ingresen y damos inicio a la clase. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo van con el frío? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí me escuchan? ¿No me escuchan? Creo que nadie escribe nada, ni habla nada. Hola, Denise. Ya, sí se escucha. Bueno, gracias, que las veo muy calladas hoy. Listo, perfecto, Helen. Muchas gracias. Bueno, eh, como cada viernes, ¿cómo les fue en el examen? ¿Qué tal estuvo? ¿Fácil, muy difícil? Con el tema que vimos la semana pasada, que era un poco engorroso, que hoy vamos a seguir un poquito. ¿O estaba entretenido? Bueno, entonces vamos a iniciar la clase ya que no dicen nada del examen. No lo vamos a revisar, sino que lo revisamos de pronto mañana o al final de la clase. Bueno, entonces la semana pasada habíamos quedado en el transporte a través de la membrana plasmática, ¿no? De la célula.
recordando un poco estas dos últimas diapositivas, recuerden que el transporte activo utiliza energía. Esta parte acá, pongo el puntero láser. Esta partecita de acá es la membrana de la célula. Se llama membrana bilipídica. ¿Por qué? Porque cada uno de estos, que es como una cabecita y dos rayitas azules, es un lípido. Un lípido consta de su cabecita y su colita. Entonces, es una membrana bilipídica. La colita se une con la colita, siempre en la membrana. Entonces, esta es como la parte del lípido y esta es la parte que es más de agua. Entonces, por eso es la membrana bilipídica. Entonces, siempre que veamos imágenes de estas a partir de ahora, significa eso. Entonces, el transporte activo, recordando, es que se necesita energía, energía para poder pasar de un lugar a otro, ¿ya? El transporte pasivo no requiere energía, ya que utiliza como el equilibrio, ¿ya? Si acá afuera hay una concentración mayor de algún soluto o alguna sustancia que se necesita dentro de la célula, simplemente por equilibrio de acá va a pasar al interior hasta que estén en equilibrio en ambos lugares, ¿ya? Pero cuando es al revés, cuando la concentración es mayor dentro de la célula y afuera necesitan ingresar alguna molécula, utilizan entonces esa, esa energía, ¿ya? Entonces vamos a empezar definiendo estas dos difusiones, que es la difusión simple y la difusión facilitada, que hacen parte del transporte pasivo, o sea que no necesitan uso de energía para poder ingresar a la célula. Entonces, la difusión facilitada requiere la ayuda de las proteínas integrales de la membrana para el paso de solutos cuando estos son demasiado polares o con carga eléctrica excesiva para atravesar la bicapa lipídica por difusión simple. La difusión facilitada será mediada por canales o por transportadores. Entonces, ¿qué significa? Recuerden, esta es la membrana celular, ¿ya? Lo que está aquí en azulito. Entonces, el azulito más oscuro es como la cabecita y la colita es esto más clarito. Entonces, para poder que se dé este transporte por canales, resulta que hay unas proteínas que están al interior entre esa membrana, ya que colindan tanto con el exterior, con el interior de la célula, que es esta parte de acá. Entonces, resulta que acá está la molécula, la proteína la capta, porque afuera está más concentrada y adentro está menos concentrada, la proteína la capta y luego, miren, está abierto afuera y luego la capta y la ingresa a la célula, ¿ya? Esa es la forma. Hay otro que es facilitada por canales. Entonces, ¿qué pasa con esos canales? Resulta y acontece que en la célula existen unas cosas que se llaman canales que son facilitados por iones. Entonces, hay tres tipos de iones que actúan allí, que son los iones potasio. Recuerden, ¿quién se acuerda de química general del colegio? Los elementos químicos. La K es el potasio, Cl es el cloro, Ca es el calcio, ¿ya? Entonces, en las membranas plasmáticas típicas, los canales iónicos más numerosos son selectivos para el potasio, el cloro y sodio también, pero en menor cantidad, o para el calcio. Entonces, cuando las moléculas son más pequeñas o son ionizadas, ya no se utiliza esta, que es la de la proteína, que son para moléculas más grandes, sino que se utiliza por estos canales iónicos. Entonces es lo mismo, está más concentrado afuera y por un canal iónico, cualquiera de estos, potasio, y cloruro, sodio o calcio, va a ingresar, ¿ya? Entonces, esa es la forma. Siempre es a favor del gradiente. ¿Qué significa a favor del gradiente? Que va a pasar de una mayor concentración a una menor concentración. Recuerden, esta era la membrana celular.
Miren que en cada imagen es lo mismo, las cabecitas con la colita y pegada a la otra parte. Por eso es membrana bilipídica. Esto es un lípido, otro lípido, serían dos lípidos, membrana bilipídica. Listo. Ahora, difusión facilitada por transportadores. Cuando hablamos de difusión facilitada en la membrana plasmática, es importante destacar que existe un límite máximo de transporte llamado transporte máximo, que dicta la velocidad máxima a la que puede ocurrir este proceso. Cuando todos los transportadores están ocupados, se llega a este límite y aumentar el gradiente de concentración no acelera la difusión. Esto se asemeja a una esponja que no puede absorber más agua y se denomina saturación en el proceso de difusión. ¿Cómo así? Resulta que la proteína o el canal de iónico o la proteína o el canal iónico solamente pueden ingresar una cantidad limitada por tiempo de estos solutos, ¿ya? No pueden ingresar todos a la vez. Resulta que no todo se puede poner en equilibrio de forma rápida, sino que van ingresando de a uno, de a dos cosas, ¿ya? Cuando esto llega a su punto de saturación, pues se llama como el término lo indica, que es saturación, ¿ya? Algunas sustancias que atraviesan la membrana mediante difusión facilitada son la glucosa, la fructosa, la galactosa, todo esto son azúcares, ¿ya? Y algunas vitaminas. Entonces, la glucosa, que es una fuente de las fuentes más importantes de energía para la célula, se transporta a través de la membrana mediante proteínas transportadoras específicas llamadas GLUT, o sea, transportadoras de glucosa. Estos transportadores se encuentran en la superficie externa de la membrana. Entonces, aquí estamos. La glucosa sale del enterocito a través de un GLUT, de acá. Un transportador pasivo y específico de la glucosa. Ese transporte está favorecido por la alta concentración intracelular de la glucosa. Entonces aquí lo que pasa es que esta glucosa ingresa por el gradiente. Aquí no está muy clarito el gráfico, pero ahorita vamos a ver un pequeño videito. Tengo como 4 videitos como de 3 minutos para que entiendan un poco más como el concepto. Entonces el transporte de glucosa se desarrolla en 3 pasos. La glucosa se une al transportador de la glucosa ubicada en la superficie externa de la membrana, o sea, este de acá, ¿ya? Es el paso número 1. Se une el transportador de glucosa. El transportador es este, rojito. El transportador cambia su conformación permitiendo que la glucosa atraviese la membrana. Entonces tiene que cambiar su forma, ¿ya? Para que esté dentro de la membrana. ¿Cómo así que tiene que cambiar su forma? Químicamente cambian. Y finalmente el transportador libera la glucosa al otro lado de la membrana para su uso. Entonces cuando ya está adentro, miren que estos canales de potasio cambian. Entonces vamos a ver aquí un pequeño videíto para que me entiendan bien el concepto. Entonces la permeabilidad, veamos el video primero y luego seguimos con esta diapositiva. En esta animación les mostraré cómo el trabajo coordinado de varios transportadores permiten el transporte de glucosa a nivel intestinal. El transporte de glucosa es un proceso complejo que es muy relevante para la nutrición celular. Se inicia desde el lumen intestinal y debe moverse hasta la sangre. Comencemos. A nivel del intestino existe un tejido particularmente importante para la absorción de nutrientes, que es el epitelio intestinal, que está constituido fundamentalmente por un tipo de células que son enterocitos. Desde el lumen, la glucosa debe ser transportada hasta la sangre para ser conducida al resto de los tejidos. Ojo, esta parte aquí es el lumen. ¿Cuál es el lumen? Esto es el intestino delgado, ¿ya? Y estas son microvellosidades que hay dentro del intestino que ayudan a la absorción de nutrientes. Entonces el intercambio se da aquí. A nivel celular, este correspondería al lumen del intestino y la glucosa en rojo debe moverse a través de la célula, utilizando transportadores selectivos, hasta el intersticio y luego a la sangre. En este proceso están involucrados
tres tipos de transporte. Recuerden, esta es la membrana, esta de acá, es la membrana celular. Estas rayitas acá semejan la capa bilipídica y esto es el interior de la célula. Entonces, en el intestino delgado no hay forma de que se filtren entre células los componentes porque están muy apelmazadas, muy pegadas. Entonces, esto es una célula, esto es otra célula, esto es otra célula y en todas las células pasa exactamente lo mismo. Transportadores. Un transportador activo, denominado transportador o importer glucosa-sodio, un transportador pasivo, que es un GLUT, y también se requiere la actividad de la bomba de sodio potasio, como veremos a continuación. Es muy importante tener en cuenta que el epitelio intestinal está organizado como un epitelio barrera, es decir, existen uniones estrechas en este sector de la membrana y por toda la periferia de la célula que impide el libre tránsito de moléculas pequeñas por entre las células, de tal forma que todo lo que se debe moverse a través de las células. También esta barrera impide que un transportador activo como el que está localizado en este sector se mueva libremente por la membrana y llegue al otro sector. Lo mismo, un transportador facilitado como el GLUT no puede moverse por la membrana y llegar hasta el sector del lumen. Esto generaría, si ocurriese, que la glucosa entre por un sector y vuelva a salir por el mismo. Y la idea es que la glucosa entre desde el lumen hacia la célula y salga hacia el intersticio. Veamos los pasos. Primer paso. Se requiere un transportador activo, es decir, porta de glucosa-sodio, que utiliza el gradiente de sodio para mover glucosa en contra de un gradiente de concentración. La concentración de glucosa en el intracelular es mayor que en el lumen del intestino. Este transporte entonces requiere de la energía que proporciona el gradiente de sodio. En una segunda etapa, un transportador uniporter, un GLUT, moviliza glucosa desde el intracelular al intersticio, al extracelular, y lo hace en favor de un gradiente, puesto que la concentración de glucosa ahora es mayor en el intracelular que en el extracelular. En la tercera fase es necesaria la actividad de la bomba de sodio potasio, pues debido a la actividad del SYMporter, la concentración de sodio en el intracelular aumenta. Esta concentración de sodio debe mantenerse baja, por lo tanto, la bomba de sodio potasio con gasto energético debe permitir que el sodio salga de la célula y lo intercambie por potasio. Esto lo realiza con gasto energético. El transporte vectorial entonces de glucosa desde el lumen hasta el intersticio es un transportador activo, aunque en él participan transportadores activos de tipo SYMporter, transportadores pasivos de tipo uniporter y la bomba de sodio potasio, que es un transportador activo. Preguntas. Está muy enredado, está claro. Lo voy a volver a explicar. Tenemos entonces la glucosa, la célula y el espacio o el intersticio. ¿Cómo así que el intersticio? Esto ya aquí viene para eh, el torrente sanguíneo, ¿ya? Sí, es un poco enredado. Entonces vamos a ir explicando aquí nuevamente. Entonces, ¿cómo entra la glucosa a la sangre? Esto es más que todo para que me entiendan, es cómo es el tipo de transportadores al interior de la célula. Entonces, aquí se utiliza tres tipos de transportador. Transportadores pasivos y transportador activo. Entonces, resulta que acá la glucosa y el sodio se encuentran afuera de la célula, ¿ya? Están más concentrados afuera de la célula. Entonces, en favor del gradiente, para llegar al equilibrio, ingresan por esta proteína, ¿ya? Que lo que les explicaba en una diapositiva anterior, la proteína se abre, se cierra y se abre al interior, dejando entrar la glucosa y el sodio, ¿ya? Entonces, ¿ahora qué pasa? Cuando eso sucede, adentro de la célula hay más glucosa y sodio. Y esa glucosa y sodio tienen que estar nuevamente en equilibrio y tienen que volver a salir entonces. Entonces, como hay más concentración de glucosa y sodio, primero va a salir la glucosa por este
azulito de acá abajo, que este es el GLUT. Este azulito es el GLUT, es el que saca ya la glucosa de la célula, pero ya como al espacio, al intersticio, o sea, para que circule en la sangre y el cuerpo se pueda alimentar o las otras células, ¿ya? Y va a quedar el sodio, y el sodio va a salir por medio de este intercambio sodio-potasio. Es un intercambio que necesita energía. Sale el sodio, entra el potasio. Sale el sodio, entra el potasio. Entonces todo es cuestión de equilibrios. Ya siempre tiene que estar en equilibrios las concentraciones. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque eso es importante para que me entiendan más adelante la absorción de los medicamentos y cómo llegan a la célula y cómo hacen su efecto. Primer paso. Es Se por, requiere un es por este tipo de transportes. Igual, esto no se los voy a preguntar en las pruebas. Eso es para que me traten de entender el concepto, ¿ya? Básicamente lo que les estoy explicando es cómo, cómo entran las cosas a la célula, por medio de qué tipo de transportes. Eso es lo que quiero que me entiendan, no el detalle como tal de la bomba, de esto, o de la glucosa, o de los términos, no, porque eso es muy complejo y eso es de un nivel alto, pero lo que sí me interesa que aprendan o que se lleven hoy de la clase es que conozcan que hay varios tipos de transporte por el cual las cosas ingresan a la célula y que dependiendo del tipo de transporte se va a utilizar una energía. Y así me van a entender más adelante cómo ingresan los medicamentos y cómo van haciendo su efecto. Y les debo una respuesta, ¿ya? De por qué el ibuprofeno sabe dónde, por qué les duele la punta de la uña y no en otro lugar del cuerpo. Entonces todo tiene que ver aquí en el tema. Bueno, ósmosis. Este es otro tipo de transporte. ¿Ya? El ósmosis es un tipo de difusión pasiva, o sea, que no requiere gasto energético, que implica el movimiento neto de agua a través de una membrana selectivamente permeable. Entonces, básicamente es que se mueva, haya equilibrio o se muevan de un lado a otro, pero por una membrana permeable. Ya, por ejemplo, si nosotros tuviéramos las manos permeables y yo junto las manos, de mi mano izquierda a mi mano derecha pasan sustancias y esto sería un transporte por ósmosis, ya, solamente por tocarme. Esto sería por ósmosis. Entonces, ese es el concepto de ósmosis. Entonces, el transporte activo, ya cambiamos, acabamos de ver los transportes pasivos, ahora vamos a ver los activos. Los pasivos no requieren gasto energético, los activos sí requieren gasto energético, o sea, ATP. Entonces, el transporte activo es el proceso que permite que ciertos solutos polares, un soluto es una sustancia cualquiera que necesite ingresar a la célula, ¿ya? Polar o con carga eléctrica crucen la membrana plasmática. La membrana, recordemos, esta nuevamente es la membrana. Aquí está la membrana bilipídica nuevamente. Cuando necesitan moverse en contra de su gradiente de concentración. A diferencia del transporte pasivo, este proceso activo es activo porque requiere energía para que las proteínas transportadoras puedan mover los solutos a través de la membrana en contra de sus gradientes. Entonces, miren acá, este es el interior de la célula y este es el exterior, ¿ya? Bueno, no lo veamos como interior-exterior para que no se enreden. Simplemente en un lado hay más concentración de sustancias que son estas cruces verdes. Entonces, para poder traer de este lado que hay menos concentración, de acá a acá, no va a haber equilibrio en el sistema. O sea, va a estar desequilibrado. Entonces, para esto aquí, esta proteína, para llevar una crucecita de este lado a este otro lado, va a necesitar energía. Entonces, eso es un transporte activo, es súper fácil. Transportes activos y pasivos. Entonces, hay varios tipos de transporte activo, ¿ya? Entonces, el transporte activo primario
que utiliza la energía obtenida mediante la hidrólisis de ATP que modifica la forma de una proteína transportadora, lo que permite bombear, les voy a explicar esto, lo que permite bombear una sustancia a través de la membrana plasmática en contra de su gradiente de concentración. Entonces, las proteínas transportadoras que llevan a cabo el transporte activo primario a menudo suelen denominarse bombas. ¿Cómo así? ¿Qué significa esto? Resulta que el ATP es como la molécula energética del cuerpo, ¿ya? Entonces, cuando el ATP modifica una proteína, ¿ya? Se une un ATP o una molécula energética, esto hace que haya un intercambio de gradientes, ¿ya? Cuando hay este intercambio de cosas, usualmente eso se llaman bombas. ¿Bombas de qué? Bombas de sodio-potasio, bomba calcio, bombas, eh, en este caso, pues de sodio-potasio. Lo que quiero que me entiendan acá es que el sodio y el potasio ayudan a sacar y a entrar cosas en contra del gradiente. Entonces esta bomba, la proteína, funciona con energía. Si no existiera el ATP o energía, pues no se podría hacer este intercambio. Ya, lo que me interesa que entiendan es que existe una bomba sodio-potasio que entra y saca cosas a la célula y necesita energía. Ya, básicamente es eso. Entonces, el proceso de transporte activo primario implica expulsar iones de sodio fuera de las células y llevar iones potasio hacia el interior. Entonces, este intercambio aquí saca sodio. Recuerden que Na es sodio, K es potasio. Entonces, aquí está el sodio, saca sodio, entra potasio. Saca sodio, la flechita negra, entra potasio, la flechita roja. ¿Ya? Este sistema transportador es conocida como la bomba sodio-potasio. Es súper importante para que comprendamos los mecanismos de acción de los medicamentos. ¿Ya? Una parte esencial de esta bomba de sodio-potasio actúa como una enzima llamada ATPasa que descompone el ATP. ¿Qué significa eso? Esta ATPasa es una enzima que acelera una reacción para que el ATP pueda servir como esa sustancia energética que es la que necesita para que esto se dé. Básicamente es eso. Por lo tanto, este sistema, el nombre completo es bomba sodio potasio ATPase, pero para efectos fáciles, bomba de sodio potasio, debido a su capacidad para transportar estos iones específicos utilizando la energía liberada por la hidrólisis de ATP. Entonces, nuevamente, ¿qué me interesa que entiendan? Cuando se da este intercambio, sale sodio, entra potasio. Aquí puede entrar potasio con alguna sustancia, ayudando a entrar otra sustancia, y sale el sodio. ¿Ya? Eso me interesa que entiendan. Ahora, el transporte activo secundario aprovecha energía almacenada en gradientes de concentración iónicos. ¿Qué significa algo iónico? Que tiene energía, que está cargado de energía. Es importante destacar que al igual que la difusión facilitada mediada por los transportadores, los procesos de transporte activo tienen un límite llamado transporte máximo y pueden alcanzar la saturación. Entonces, los iones sodio, potasio, hidrógeno, calcio, la I es el yodo, Cl, recuerden que es el cloro, así como aminoácidos, ya les voy a explicar esto, no se me asusten. Así como algunos aminoácidos y monosacáridos pueden cruzar la membrana plasmática a través del transporte activo. Sin embargo, en algunos casos, estas sustancias también pueden atravesar la membrana por difusión facilitada cuando la célula dispone de canales proteicos o transportadores adecuados. ¿Qué significa esto? Hay otro tipo de transporte que aprovecha energía almacenada en gradientes de concentración, o sea, que hay más concentración de algo en un lado de la célula que en otro lado. Entonces, la célula aprovecha esto para eh, utilizar un poco menos de energía extra, sino con lo que ya está almacenado dentro de la célula. También puede pasar que se saturen los canales. Ya pasa lo mismo que les explicaba
en las diapositivas anteriores. Y no solamente existe entonces la bomba sodio-potasio, también hay de hidrógeno, de calcio, de yodo, de cloro, y todos tienen una función específica dentro de la célula, ¿ya? No se tienen que aprender todo esto es un poquito complejo, pero lo que me interesa es que entiendan, hay varios tipos de transporte, reitero. Entonces, nuevamente, ¿por qué nos interesa estudiar los tipos de transporte a través de la membrana? Todos estos tipos de transporte juegan un papel importante en el mecanismo de acción de muchos fármacos. Por ejemplo, los fármacos digitálicos como la digoxina, ya la digoxina es un medicamento para tratar la hipertensión, son empleados en insuficiencia cardíaca, condición en la que la función de la bomba del corazón está debilitada. ¿Qué pasa cuando el corazón se debilita? Es porque esta bomba, sodio-potasio, las células cardíacas no la están haciendo bien, ¿ya? Entonces estos fármacos inhiben la bomba sodio-potasio, ocasionando un incremento de las concentraciones intracelulares de sodio, concentraciones que a su vez estimulan una mayor entrada de calcio en la célula. Cuando hay mucho calcio en la célula, eso significa que hay mayor contracción, ¿ya? Estas mayores concentraciones de calcio son las que producen una mayor actividad de las fibras contráctiles de actina y miosina. ¿Qué es esto de actina y miosina? Son simplemente las fibras del corazón que ayudan a que haya ese latido constante. Esto se traduce en un aumento de la fuerza, que es inotropismo positivo, ese es el término médico, pero es un aumento de la fuerza y velocidad, como el corazón hace su contracción ventricular, o sea, cómo bombea la sangre eh, hacia los pulmones y hacia las extremidades del cuerpo. Entonces es muy importante por esto. Ya vamos a ver un pequeño videito para que lo entiendan un poco mejor. Yo sé que la explicación es difícil y el tema es un poco complicado, pero esperemos que con el video nos quede un poquito más claro. Bien, revisaremos el mecanismo de acción de los digitálicos. Para esto necesitaremos el esquema de una membrana celular. Como podemos ver, acá tenemos el espacio intracelular, el espacio extracelular, la membrana celular y tres estructuras básicas: la bomba de sodio-potasio ATPasa, el canal de sodio y calcio y el canal de calcio. Además tenemos el retículo sarcoplásmico rugoso, que es fundamental en toda esta historia. El canal de calcio sirve para permitir que el calcio ingrese al interior de la célula y se aloje en el interior del retículo sarcoplásmico rugoso. La bomba de sodio-potasio ATPasa lo que hace es intercambia sodio por potasio. Y el canal NCX o canal de sodio-calcio intercambia sodio por calcio. En una contracción normal sucede los siguientes fenómenos. El calcio entra por el canal del calcio hacia el interior de la célula y se aloja en el retículo sarcoplásmico rugoso. Este incremento de calcio permitirá que genere la capacidad de contracción de la célula. Al contraerse, el calcio nuevamente saldrá al exterior del retículo sarcoplásmico rugoso. Este exceso de calcio será sacado de la célula por medio del canal NCX, con lo cual se acumulará sodio en el interior de la célula. Este sodio será llevado al exterior por medio de la bomba de sodio-potasio ATPasa y con lo cual también entrará potasio al interior de la célula. Todos estos movimientos de potasio, sodio, calcio son los que explican el potencial de acción de la célula cardíaca. La digoxina y todos los glucósidos digitálicos bloquean la sodio-potasio ATPasa. Esto lo que generará es que no se puede intercambiar el sodio por el potasio y entonces el sodio se acumula en el interior de la célula. Este incremento de sodio revertirá el canal NCX, el cual ya no podrá sacar calcio, mientras que el canal de calcio permanece activo. Entonces generará un incremento de calcio intracelular, con lo cual
habrá más calcio disponible para entrar en el retículo endoplásmico rugoso y esto permitirá una contracción muscular cardíaca mucho más potente. Opiniones. Quedó un poquito más claro con el video, el tema de los intercambios. ¿Cuál es la razón del de por qué se da esto y, y cómo actúa en este caso un fármaco digitálico que sería la digoxina, cómo ayuda a que haya una contracción más fuerte del corazón en casos pues de insuficiencia cardíaca? Las leo, las escucho, no entienden nada, entienden poquito, ahí van más o menos sobreviviendo. No me dejen hablando solo, que me preocupa. Hello. Ay, profe, está bastante complejo. Sí. Muy complejo. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Entiendo que hay exceso de calcio y el corazón no funciona bien. No, así no es. Lo voy a explicar en mis palabras, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona? Cuando hay mucho calcio en la célula, esto ayuda a que haya una mayor contracción del corazón. Significa que aumenta la fuerza cardíaca del corazón, ¿ya? Cuando hay una enfermedad como una insuficiencia cardíaca, es porque hay poco calcio, está ingresando poco calcio a la célula. Por alguna razón eh, previa, este es el caso de la insuficiencia, ¿ya? El corazón no está bombeando lo suficiente. Entonces, ¿qué pasa? El calcio tiene que estar aquí adentro para favorecer esa fuerza del corazón, ¿ya? Para que aumente como la presión arterial, para que se ponga estable. ¿Cómo actúa entonces la digoxina? Resulta que la digoxina se une exclusivamente bloqueando los canales de sodio-potasio de las células cardíacas. Entonces se une aquí. Al unirse en esta parte, ya no va a haber intercambio sodio-potasio porque se encuentra bloqueado. Entonces, por un lado, esto está bloqueado, ¿ya? Por este lado, el calcio está ingresando normal, ¿ya? Se va uniendo acá, pasa la contracción y vuelve y sale por el canal de sodio, ¿ya? Pero como ya hay mucho sodio adentro de la célula también, porque se está acumulando, porque ya no puede salir, porque el sodio sale por acá, por por el canal sodio-potasio, la bomba sodio-potasio, entonces el sodio se empieza a acumular. Tiene que salir de alguna forma de la célula, entonces tiene que salir por este canal de acá. Para que pueda salir el sodio por aquí, tiene que haber un intercambio. ¿Con qué? Con calcio. Entonces el calcio entra por aquí y entra por acá. Entonces ahí va a haber una mayor concentración de calcio adentro de la célula. Entonces ese es el mecanismo de acción de la digoxina, bloqueador de la bomba sodio-potasio de las células cardíacas. Ese es el mecanismo de acción y de esta forma actúa. ¿Queda un poquito más claro? Gracias, Denis. Me tranquiliza leer que sí que queda un poquito más claro. Yo sé que es difícil el tema, chicas, pero eh, tratamos de hacer lo que se puede.
si tienen dudas, interrúmpanme en la diapositiva y profundizamos o vuelvo a explicar, ¿ya? Este video yo creo que lo van a tener que volver a ver, esta presentación, porque si es un poquito denso, pues para ustedes que es primera vez que ven esto. Bueno, el transporte en vesículas, este es otro tipo de transporte. Entonces ya recuerden que vimos el transporte activo, no requiere energía, transporte pasivo no requiere energía, transporte activo requiere energía y transporte en vesículas. ¿Ya? Es el proceso por medio del cual las sustancias entran o salen de la célula en vesículas que se evaginan o invaginan. ¿Ya? Invaginan, ingresan, evaginan, salen de la membrana plasmática. Requiere energía provista por ATP. Entonces lo que hacen es que se forman estas bombitas. ¿Ya? Entonces esta es la sustancia, porque son demasiado grandes, entonces no pueden ingresar como por un canal, sino que ingresan de esta forma. Y esta es la vesícula que ya ingresa dentro de la célula y va a ser liberada en la estructura de la célula pues, puntual donde se necesita, donde se requiera. Entonces, este mecanismo es empleado también por las células para su nutrición. Algunos tipos de células requieren tomar alimentos en forma de macromoléculas, o sea, moléculas muy grandes. Por eso, para este tipo puntual de transporte no se puede hacer ni por pasivo ni por activo, porque cuando hablamos de este tipo de transporte son de sustancias un poco más pequeñas, ¿ya? Ya cuando son partículas grandes o células completas, se hace de esta forma, ¿ya? Por vesículas. Entonces, asimismo, algunas células necesitan liberar al medio externo sustancias completas de gran tamaño como productos de secreción, proteínas o polisacáridos, o desechos que no son útiles para la célula y se generan durante ciertos procesos celulares. Entonces, entran sustancias y salen sustancias cuando son más grandes por medio de vesículas. Se forman entonces estas bombitas para ingresar, ya, o para salir. Debido a su tamaño considerable, la de las partículas, estas no pueden cruzar la membrana plasmática utilizando los mecanismos de transporte que se permiten en el paso de sustancias más pequeñas, como el agua, los gases, iones, azúcares simples, aminoácidos, que es lo que vimos ahorita. El transporte activo y pasivo pasan este tipo de sustancias. Por lo tanto, para superar esta barrera y transportar macromoléculas, las células deben emplear dos procesos principales. Es como la invaginación y evaginación. La endocitosis, endo, ingresa, que implica la incorporación de partículas al interior, y exocitosis, ¿ya? Endocitosis es célula, endo hacia adentro, entonces endocitosis, algo hacia adentro de la célula, exo es hacia afuera, entonces exocitosis hacia afuera, endocitosis entra, exocitosis sale. Entonces, la exocitosis implica la expulsión de partículas desde el interior de la célula hacia el medio externo. Ambos procesos se basan en el flujo de la membrana, que consiste en el movimiento de material a través de la membrana celular. Entonces, aquí otro videito de 2-3 minutos para que me entiendan mejor el concepto. Vamos a revisarlo. En el video de hoy veremos las diferencias entre el transporte pasivo y activo de sustancias que realiza una célula. Pero para entender los mecanismos de transporte de sustancias, primero hay que conocer una de las estructuras de la célula, y esta es la membrana plasmática. Esta estructura, además de ser la encargada de definir el límite celular, participa en el transporte de moléculas. Además, esta es una estructura permeablemente selectiva. Esto quiere decir que permite la entrada de ciertas sustancias y detiene la entrada de otras. La membrana plasmática es una estructura que está compuesta por una bicapa fosfolipídica. En otras palabras, dos capas de estas estructuras llamadas fosfolípidos. A esta bicapa fosfolipídica se le unen proteínas e hidratos de carbono. Una vez entendido esto, veamos cómo se realiza el transporte de sustancias hacia el interior y el exterior de la célula. Este transporte de sustancias puede darse de forma activa o pasiva. Se hará de forma activa cuando se necesite que la célula gaste energía para que puedan entrar y salir sustancias de esta. Y llamaremos al transporte pasivo cuando la entrada de sustancias a la célula no requiera que ésta gaste energía. Empezaremos explicando el transporte pasivo.
Para entenderlo, tenemos que comprender que, para que las sustancias pasen del exterior de la célula hacia el interior o viceversa, debe existir un gradiente de concentración, o lo que es lo mismo, debe existir una mayor concentración de partículas en un lugar que en el otro. En el transporte pasivo, las partículas se difunden a favor del gradiente de concentración. Esto quiere decir que las sustancias pasan de áreas de mayor concentración hacia áreas de menor concentración, sin que ocurra ningún gasto de energía. Harán esto hasta que estén igualmente distribuidas. Una vez la célula consume esas sustancias que ingresaron, va a haber de nuevo un gradiente de concentración, habiendo menos moléculas dentro de la célula que fuera de esta. Y así se repite el proceso. Ahora bien, existen dos formas en las que estas sustancias pasan al interior de la célula, por difusión simple o difusión facilitada. En la difusión simple, moléculas pequeñas, como el oxígeno, el carbono y las sales, pasan directamente a través de la bicapa fosfolipídica. Cuando la sustancia que se difunde es agua, el fenómeno se llama ósmosis. Por otro lado, en la difusión facilitada, son transportadas moléculas de mayor tamaño y por esa razón se necesita la ayuda de ciertas proteínas para que las moléculas puedan pasar al interior de la célula. Estas proteínas son las dos siguientes: proteínas canal. Estas forman especies de canales por donde pasan ciertas sustancias. Proteínas de transporte. Estas cambian su forma para permitir la entrada de ciertas sustancias a la proteína en sí para posteriormente entrar en la célula. Ahora veamos el otro tipo de transporte, el transporte activo. A diferencia del transporte pasivo, el transporte activo requiere un gasto de energía por parte de la célula, porque las sustancias que tienen que atravesar la membrana lo hacen en contra de un gradiente de concentración. Es decir, desde donde hay menor concentración de sustancias hacia donde hay una mayor concentración de sustancias. En la membrana plasmática hay proteínas que participan en el transporte activo, a las cuales se las conoce como proteínas bomba. Un ejemplo de estas es la bomba sodio-potasio, que funciona de la siguiente manera. En la bomba sodio-potasio intervienen dos sustancias, los iones de sodio que se encuentran en el interior de la célula y los iones de potasio que se encuentran en el exterior de la misma. El proceso que se realiza es el siguiente. Los tres iones de sodio se unen a la proteína. Luego, la proteína cambia su forma. Acá es cuando la célula utiliza el ATP, o sea, la energía. Con esto hecho, los iones de sodio salen al exterior de la célula y los de potasio ingresan a esta. El transporte en masa es otro tipo de transporte activo, en donde las partículas de gran tamaño son engullidas por la membrana plasmática de la siguiente manera para llevarlas al interior de la célula. Este proceso se lo conoce como endocitosis. Si la sustancia es sólida, se llama fagocitosis, y si es líquida, pinocitosis. Hay un tercer tipo de endocitosis, denominado endocitosis por receptor, en donde las moléculas que ingresan a la célula primero se fijan en la membrana a través de proteínas específicas que la reconocen y luego la membrana se deforma para engullir las sustancias. También puede pasar lo contrario, es decir, que la célula elimine sustancias de gran tamaño. Este proceso se lo conoce como exocitosis. Si te gustó el video, te invito a darle me gusta y a compartirlo con alguien que creas que le pueda hacer. ¿Cómo lo vieron? ¿Dudas, preguntas, comentarios sobre los tipos de transporte en la célula? Un poco más claro con el video. Las leo, las escucho. Bueno, entonces, existen, recuerden, dos modalidades de endocitosis. Entonces hay dos tipos de endocitosis, o sea, dos formas en que la célula ingresa algo, una proteína grande al interior, ¿ya? Entonces, una es fagocitosis y la otra es pinocitosis. ¿Cuál es la diferencia? En que la una es material sólido y la otra es material eh, líquido. Esa es la diferencia. Entonces, fagocitosis, ingesta celular, movimiento de una partícula sólida. Esta es la diferencia.
de una partícula sólida dentro de la célula tras ser rodeada por pseudópodos e incorporada en un fagosoma, así se llama la bombita que se forma al interior de la célula. Mediante este proceso se transportan bacterias, virus y células envejecidas o muertas. ¿Ya? Entonces, esta es la célula, esta es la partícula externa grande, que es una partícula con la que la célula se va a alimentar, y esto es la fagocitosis. La fagocita la ingiere, queda adentro y adentro ya se empieza a dar el proceso de digestión celular. Pero la pinocitosis es como la bebida, es el movimiento del líquido extracelular. Entonces es la diferencia, el uno es líquido, el otro sólido, hacia el interior de la célula a través de la invaginación de la membrana plasmática para formar una vesícula y mediante este proceso se transportan solutos en el líquido extracelular. Entonces aquí tenemos agua, el agua que la célula necesita también para sus procesos. Entonces se invagina parte de la membrana y se forma la vesícula en el interior. Entonces este proceso se llama pinocitosis, ¿ya? Entonces, fagocitosis y pinocitosis, ambos son procesos de endocitosis. Preguntas hasta acá. Todas las preguntas del mundo tienen, pero nadie hace preguntas. Dudas. O está tan Profe, difícil el tema que no hay preguntas. sí, yo lo siento muy difícil, tengo que repasarlo porque me está costando retener o sea, todo eso. Es un poco complejo, bastante complejo, pero tengo que repasar la clase para poder entender, porque a mí, no sé si es que estoy un poco dispersa, pero me cuesta. No, no estás dispersa, es que la clase está un poco pesada, pero estoy tratando de hacerla lo más entendible posible y usando pues los videitos, que yo sé que con los videitos queda un poquito más claro. Eh, yo sé que hay términos quizá que no entienden o cosas que vieron hace mucho tiempo, porque lo de la pinocitosis, sexocitosis, endocitosis, eso lo vieron en el colegio, que quizá es nuevo para ustedes en este momento, lo de las bombas, ya los transportes celulares, esas cositas. Pero lo que me interesa que entiendan o que sepan es que existen dentro de la célula diversas formas en las cuales entran cosas a la célula y salen cosas. ¿Ya? Y que como existen esos mecanismos, que una es transporte activo, transporte pasivo y transporte en vesículas, y que ahí en esa forma actúan muchos medicamentos, como vimos el ejemplo de la digoxina. Miren que la digoxina bloquea una de las bombas y ¿cuál es el efecto? Que aumente el ritmo cardíaco. ¿Ya? Entonces, más adelante vamos a ver más ejemplos de eso, pero realmente el tema está en la forma como más fácil de verlo, ¿ya? Yo sé que es un poquito engorroso, pero repasen la clase nuevamente eh, y verás que les va a quedar mejor. Igual, cuando vaya avanzando en las diapositivas, pregúntenme. eh, no se queden como con la duda, que eso es qué significa. Entonces, eso, a ver por el chat ¿qué dicen? Priscila, profe, llegué algo tarde, estoy en una reunión pero estaré conectada al Zoom, listos. Había escuchado más de la ósmosis. Claro, la ósmosis se usa mucho de manera jocosa en la calle, que uno quiere, ojalá uno aprendiera las cosas por ósmosis, o sea que yo toco el libro el conocimiento ahí mismo va a entrar por ósmosis y va a entrar por mi mano y va a llegar al cerebro. Entonces, eh, la ósmosis se escucha un poco más, que es ese intercambio de cosas solamente por medio de un medio líquido, ¿ya? Entonces, chicas, vámonos a un break para que aireemos el cerebro, vengamos un poquito más fresquitas para ver lo que sigue y nos vemos entonces en un ratito, a las 8:10. De 8:10 nos vemos, ¿listo?
Listo.
Bueno, chicas, vamos a continuar. Ya refrescaron un poco la mente, todavía les está echando humo después de la primera parte. Vamos a seguir. Entonces, ya en esta segunda parte de la clase, vamos a revisar, es la reproducción celular. ¿Ya? ¿En qué consiste? ¿Cuántas son las fases de reproducción celular? Y como ver al detalle cada uno. Ya no vamos a ver más los tipos de transporte. En la prueba, tal vez haya alguna pregunta de cuáles son los tipos de transporte, cuál utiliza pues cuál, qué energía, pero no va a ser tan complejo. Bueno, entonces, en la reproducción celular es el proceso por el cual la célula se divide en dos iguales, ¿ya? Entonces pasa por un proceso que se llama interfase, profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis, que es cuando ya se divide en dos. Las vamos a revisar entonces cada una en detalle. Entonces, la reproducción, el proceso de reproducción celular desempeña un papel fundamental en el desarrollo y mantenimiento de los tejidos, órganos y sistemas del organismo. Se generan nuevas células que son genéticamente idénticas a la célula madre gracias a procesos de regulación complejos que garantizan la integridad del material genético. Entonces, recuerden que la célula almacena el material genético en el núcleo, ¿ya? Para que se pueda dar la reproducción celular, lo primero que debe haber es una replicación del material genético. Entonces, de una célula se convierte en dos exactamente iguales, exactamente todo. Material genético, estructura, en absoluto. Entonces, este proceso se encuentra dentro del ciclo celular y consta de dos etapas, la interfase y la división celular, ¿ya? Que puede ser la mitosis o la meiosis. Entonces, durante la interfase, esto puede ser de acá pregunta de prueba. Durante la interfase, la célula crece, replica su ADN y se prepara para la mitosis. La mitosis es el proceso de división. Los cromosomas se replican. Los cromosomas es el material genético. De modo que al comenzar la división, cada cromosoma replicado tenga dos cromátidas unidas por un centrómero. Ya más adelante vamos a ver qué es la cromátide y qué es el centrómero, qué es el centrómero. Lo que representa un cromosoma funcional. Cada cromatida hermana de un cromosoma se separa en una célula hija. Lo mismo ocurre con las otras 45 y juntas componen el grupo diploide de 46 cromosomas de una nueva célula. Entonces, la cantidad de cromosomas que hay en una célula son 46, ¿ya? Que es un grupo diploide. Entonces, aquí es donde se divide primero este cromosoma con las cromátides, que acá está un poquito mejor. Entonces, la mitosis, que es pasar de aquí hasta llegar a 2 igual. Este es el proceso. Es el proceso en el que los cromosomas replicados se dividen en dos núcleos hijas, acompañado generalmente de la citocinesis. La citocinesis básicamente es el corte aquí, ¿ya? Citocinesis es el corte que ya la divide en dos. Es este proceso de acá. La mitosis se caracteriza por dos eventos: la condensación y la segregación de los cromosomas. Los microtúbulos del uso mitótico, una estructura compuesta principalmente por microtúbulos, ya les voy a explicar qué son, juegan un papel fundamental al alinear y posicionar los cromosomas en el centro de la célula, asegurando la separación de las cromátides hermanas hacia los polos opuestos. Entonces, una cromátide es como una patica de estas. Esto es un cromosoma. Esto es un cromosoma. Un cromosoma y otro cromosoma. Esos están dentro de la célula, ya. Entonces, cuando se duplican, ya estas son las cromátides
¿ya? Cromátide, cromátide. Entonces, aquí dice, los microtúbulos del uso mitótico. Estos son microtúbulos, estos pelitos, ¿ya? Que son los que van a agarrar y a separar cada una de las cromátides para llevarse una de cada uno a sus lados, ¿ya? Aquí es el proceso de duplicación. Entonces, este rojito se duplica en dos, este blanquito se duplica en dos. Entonces, aquí, por estos microtúbulos, ¿ya? Se los lleva uno de cada uno, se lleva uno blanquito y uno rojito para cada lado de la célula, ¿ya? Entonces, los alinean y los posicionan para asegurar, pues, la separación correcta. Ya cuando están separados, es donde se produce ya la división celular. Entonces, se restaura el núcleo interfásico y se divide el citoplasma para formar dos hijas idénticas. Este proceso se lleva a cabo en 4 etapas nucleares. Entonces, están hablando de esta última etapa. Profase, metafase, anafase, telofase, ¿ya? Seguido de la citocinesis. O sea, esta parte acá. Entonces, vamos a revisar cada uno en detalle. Entonces, lo primero es la profase, ¿ya? Entonces, en la profase, los cromosomas, que son estos de aquí, se forman a partir de la condensación de fibras de cromatina y cada cromosoma consta de 2 cadenas idénticas llamadas cromátides unidas por un centrómero. Entonces, tenemos el cromosoma, las cromátides que son como las paticas y el centrómero que es el centro, es quien une esas paticas, ¿ya? Tienen que ser así para poder dividirse en dos. Tiene que ser exactamente igual a un lado que al otro, porque uno se va para una célula y otro para otra célula hija, ¿ya? Entonces, se forma el uso mitótico, una estructura de microtúbulos que se conecta a los cinetocoros en el centrómero, o sea, esto de acá. Esos son muchos términos raros, pero recuerden, lo que me interesa es que sepan, a grosso modo, cómo se divide la célula. Entonces, se forma el uso mitótico, que es esta estructura de acá, con estos microtúbulos que son como los pelitos, las microvellosidades, que esos son los que van a agarrar los centrómeros y las cromátides y se los van a llevar hacia los lados de la célula para poder hacer la división. Entonces, estos centrómeros, estos se conectan con los cinetocoros que son, hacen parte del núcleo de la célula, que es simplemente para ayudar a moverlos hacia los polos de la célula luego. O sea, esto se va a mover hacia los polos, hacia acá y hacia acá, y luego los va a dividir y a mover, ¿ya? Un lado igual para arriba, un lado igual para abajo. El uso mitótico se encarga de separar las cromátidas hacia los polos opuestos. Entonces los cromosomas se condensan y la membrana nuclear se desaparece. La membrana nuclear es esta de acá, ¿ya? Esta tiene que desaparecer para poder que los cromosomas puedan migrar hacia los polos de la célula. Luego de esta profase, que es la primera fase, viene la metafase, ¿ya? En la metafase, los centrómeros y los pares de cromátides se alinean en la placa de la metafase. Entonces, la metafase es que ya están alineados. ¿Cómo así que alineados? Los cromosomas, miren que ya está unas paticas hacia un lado, otras paticas hacia un lado, y ya el uso mitótico o los pelitos ya los tienen como agarrados para poder hacer la división, ¿ya? Entonces, los cromosomas gruesos y enrollados se alinean en el centro de la célula, en la placa de la metafase. La placa de la metafase es como en el centro de la célula. Y estas fibras están unidas a los cromosomas. Eso es la metafase. Ahora la tercera fase sería la anafase. Los centrómeros se separan. Recuerden que los centrómeros es la mitad del cromosoma. Entonces, aquí en la metafase están unidos, en la anafase se separan, ¿ya? Se separan los centrómeros y las cromatídes hermanas se dirigen hacia los polos opuestos de la célula, convirtiéndose en cromosomas independientes en forma de V. Entonces, aquí ya tenemos el uso mitótico, que es el pelito,
que estaba aquí pegado y ya se trajo esta mitad de cromosoma. Entonces se la trae y ya aparecen como en B. ¿Ya? Y en la telofase, que es en la cuarta, ya los cromosomas llegaron a los polos. O sea, ya está cada uno dividido. Se condensan nuevamente, o sea, se vuelve a crear como un núcleo, ya, para poder resguardar estos cromosomas. Se forman envolturas nucleares alrededor de cada conjunto de cromatina, o sea, alrededor de los cromosomas. Los nucleolos reaparecen, nucleolos, núcleo, y el oso mitótico se desintegra, o sea, los pelitos que ayudaron a arrastrar cada cromosoma hacia un lado se desaparece, ¿ya? Entonces los cromosomas están en los polos y son más difusos, la membrana nuclear se vuelve a formar y el citoplasma se divide, el citoplasma, ya que es donde están los demás orgánulos de la célula. Entonces, básicamente ese es el proceso de división celular. Vamos a ver otro videito cortico para que me entiendan a forma, de una forma más gráfica lo que les acabo de explicar. En el video de hoy veremos qué ocurre en cada una de las fases del ciclo celular, que por si no lo sabías, el ciclo celular es el nombre con el que se conoce al conjunto de procesos que llevan al crecimiento de la célula y a su posterior división. Este ciclo consta de dos fases distintas, la interfase y la mitosis. La interfase se subdivide en las siguientes tres fases. G1. En esta etapa la célula crece en tamaño. S. Durante esta etapa la célula duplica su material genético y se prepara para la división celular. G2. Que al igual que en la G1, en la G2 la célula aumenta su tamaño, pero además sintetiza proteínas para prepararse para la división celular o también llamada mitosis. Luego de la interfase, que como ya vimos antes, se divide en otras tres fases, ocurre la mitosis. Esta se divide a su vez en cuatro fases, en donde ocurre la división del material genético anteriormente duplicado. Luego de la mitosis ocurre la citocinesis, es decir, la división del citoplasma. Una vez la célula haya pasado por todas estas fases, terminarán habiendo dos células genéticamente idénticas a la célula original. Ahora que ya entendemos cómo funciona el ciclo celular, vamos a profundizar más en una de las fases que los componen, y esta es la mitosis, que como ya vimos antes, es donde ocurre la división celular en sí. La mitosis consta de cuatro etapas, las cuales son 1. Profase. En esta etapa, el material genético, o sea, el ADN, que se encuentra en el núcleo de la célula, se condensa, o también podría decirse que se empaqueta, formando así las cromátidas. Estas luego se unen de a pares para así formar los cromosomas. Cada cromosoma está compuesto por lo tanto de dos cromátidas, y estas son exactamente iguales. Son iguales porque, como vimos antes en la fase S, el material genético se duplicó. En la profase también sucede que el nucleolo y la membrana nuclear se desintegran. Además, los centriolos se mueven a los polos de la célula, y a partir de ellos comienza a formarse hueso miótico. 2. Metafase. En esta etapa, los cromosomas se acomodan en el plano ecuatorial, es decir, en el centro de la célula de forma vertical, para que luego los huesos mióticos se les unan. 3. Anafase. En esta etapa, los microtúbulos que forman el hueso miótico se acortan, haciendo que las cromátidas que componen los cromosomas se separen, yendo cada una hacia un polo opuesto de la célula. 4. Telofase. En esta última fase, las cromátidas llegan a los polos de la célula, para que posteriormente se comience a formar un nuevo nucleolo y una nueva membrana nuclear a ambos lados de la célula. La célula ya a este punto comienza con la citocinesis, es decir, la división del citoplasma. Y así, a partir de una única célula, se generaron dos células genéticamente idénticas a la célula original. Sin embargo, la mitosis no es la única forma en la que una célula se divide. También existe la meiosis, que, a diferencia de la mitosis, que genera a partir de una célula dos células exactamente iguales a la primera, en la meiosis, a partir de una célula, se generan cuatro células genéticamente diferentes a esta primera. Veremos más acerca de la meiosis en un próximo video. Por eso, si no estás suscrito, Bueno, opiniones. Las escucho. Este tema está un poquito más fácil.
¿Qué opinan acerca de la división celular? Que así básicamente es como se empieza a formar, por ejemplo, también en el tema del embarazo. Cómo se empieza a formar un feto a partir de la división celular y división y división y división y división, hasta que ya se forman muchas células y se forma el feto. Y ahí se sigue dividiendo para empezar a formar ya como tal el cuerpo humano. Entonces, ¿alguna duda, algún comentario acerca de esto? En el chat, nadie por el chat. Bueno, de esto me acuerdo más y es más sencillo. Sí, es un poco más sencillo este tema. Entonces, ya que tenemos una noción nuevamente acerca de la división celular, que es la que se da en cualquier tipo de célula, vamos a ver los tipos de células que encontramos en el cuerpo. Y dependiendo del tipo de células, ya mañana vamos a revisar un poco más, como en contexto medicamentos, cómo actúan, de qué forma actúan en estos tipos de células. Ya sabiendo un poco que existen esos tipos de transporte celular, que recuerden, no me interesa que se lo aprendan hacia a rajatabla exactamente, sino que entiendan y recuerden que hay tipos de transporte en la célula, uno activo, uno pasivo, y que existen diferentes tipos de célula que ya las vamos a ver. Entonces, eh, la histología es la disciplina científica que estudia los tejidos. Un tejido es un conjunto de células que comparten un origen embrionario y llevan a cabo funciones especializadas. Entonces los tejidos pueden ser sólidos como el hueso, semisólidos como la grasa, líquidos como la sangre. En todas estas hay diferentes tipos de célula. Además, su composición, disposición y presencia de fibras puede variar ampliamente. Entonces existen cuatro tipos de tejidos básicos. El epitelial, ¿ya? El epitelial es básicamente el que está en la piel. Conectivo, que lo podemos ver más eh, como en las conexiones celulares entre un ligamento, por ejemplo. Hay células conectivas. Tejido muscular en casi todo el cuerpo. Y tejido nervioso. El tejido epitelial también protege los órganos. Y tejido nervioso, ¿ya? Entonces vamos a revisar estos cuatro. Entonces, el tejido epitelial, dependiendo del lugar donde sea el epitelio, el tejido, va a ser una forma de estas células. Entonces, el epitelio es un tipo de tejido compuesto por células polarizadas que están fuertemente unidas entre sí y sujetas al tejido subyacente mediante una fina capa de matriz extracelular llamada lámina basal, que es como la parte de arriba, ¿ya? Este tejido carece de su propio sistema vascular, por lo que se nutre a través de la difusión de nutrientes y oxígeno desde los vasos sanguíneos que se encuentran en el tejido conectivo subyacente. Existen dos tipos de tejido epitelial. Entonces, de revestimiento, que es el que recubre las superficies expuestas y continuas a tensiones mecánicas del medio externo. Se clasifica de acuerdo a tres características. Entonces, tenemos número de capas celulares, forma de las células en la capa más externa, plana, cúbico, cilíndrica, estructuras diferenciadas, cilios, microvellosidades. ¿Qué me interesa de acá que me entiendan? Que dependiendo del tipo de zona del cuerpo, sea en la piel, sea un órgano interno, siempre va a haber algo que lo recubre. El corazón tiene un recubrimiento, ya el estómago tiene un recubrimiento, el hígado tiene un recubrimiento. En cada uno de los tejidos del cuerpo va a haber un tipo de recubrimiento y un epitelio especial que va a ser un tipo de célula específica, alguna de estas, dependiendo de las características que se necesite. Ya, básicamente es eso. Entonces, por ejemplo, epitelio glandular, que son los que revisten las glándulas. ¿Ya? Una glándula significa que secreta sustancias, que
da sustancias al cuerpo. Entonces, el epitelio glandular, que además de formar revestimientos, puede sintetizar y secretar un producto específico hacia la superficie libre o hacia los vasos ubicados en el tejido conectivo adyacente. Se clasifica por el tipo de secreción, forma de secreción, integridad glandular. Esto es simplemente un ejemplo, ya que un tipo de epitelio puede ser el epitelio glandular, que está pegado a los tejidos conectivos adyacentes, ¿ya? Que son los que sirven para conectarlos con otros tipos de lugares del cuerpo. Entonces, ahora vamos con el tejido conectivo. Es uno de los tejidos más abundantes y ampliamente distribuidos en el cuerpo. Desempeña diversas funciones esenciales, el cual es conecta y une distintas partes del cuerpo, proporciona soporte y resistencia a otros tejidos, protege y aísla los órganos internos, actúa como compartimiento para estructuras como los músculos esqueléticos, sirve como medio principal de transporte del organismo, como la sangre, que es un tipo de tejido conectivo líquido, almacena las principales reservas de energía en forma de tejido adiposo grasa y juega un papel fundamental en la respuesta inmunitaria del cuerpo. Entonces el tejido conectivo, todos los tejidos son importantes, ¿ya? Pero este es uno de los más importantes debido a que es de los más abundantes y está en prácticamente todo el cuerpo, ¿ya? Entonces se clasifica en tejido conectivo no especializado y especializado. Entonces los no especializados son siempre irregulares, son mucosos, gelatinosos, reticular, mesenquimal, eso no se lo tienen que aprender. Lo que nos interesa son los conectivos especializados, ¿ya? Que es el tejido adiposo, donde se guarda la grasa, la grasita, el tejido cartilaginoso, los cartílagos, tejido óseo, los huesos, tejido hematopoyético, ¿ya? Que es el sistema vascular. Entonces, tejido muscular, este es el tercero, está compuesto por células alargadas, conocidas como fibras musculares o miocitos, que tienen la capacidad de utilizar ATP para generar fuerza. El tejido muscular es responsable de llevar a cabo los movimientos del cuerpo, mantener la postura, generar calor y proporcionar protección, ¿ya? Entonces, estos tejidos musculares se dividen en tres categorías según su ubicación y sus características estructurales y funcionales. Entonces, ojo, pregunta de prueba. ¿En qué se divide? En músculo esquelético, ya, que son los músculos que están en el cuerpo, músculo cardíaco, el del corazón, y músculo liso, son los que están en los órganos, ¿ya? Recuerden, ¿recuerdan cuál era el compuesto químico que se necesita para que haya una respuesta muscular grande? ¿Qué es lo que hace la digoxina? Aumentar cuál compuesto dentro de la célula. ¿Recuerdan? Profe, ¿no es el calcio y las sales? Correcto, el calcio. Muy bien, Janet. Entonces, en el tejido muscular es sumamente importante el calcio. ¿Por qué? Porque el calcio va a hacer que haya una contracción adecuada de la musculatura, tanto en el corazón para que funcione normal, en los músculos normales del cuerpo y en el músculo liso. ¿Ya? Bueno, vamos con el tejido nervioso. El sistema nervioso está compuesto por dos tipos principales de células: neuronas, células neuronas y células de la neuroglía. Entonces recuerden cuando vimos la neurona. Las neuronas son sensibles a diferentes estímulos que convierten en señales eléctricas, conocidas como potenciales de acción e impulso nervioso. ¿Qué es eso de potencial de acción e impulso nervioso? Es pasar el mensaje. O sea, lo que vimos en la semana pasada, que de una neurona pasa a otra neurona el mensaje, eso es el impulso nervioso. Y eso pasa así súper rápido, ¿ya? Y las transmiten a otras neuronas, tejido muscular o glándulas. La mayoría de las neuronas constan de tres partes fundamentales, entonces eso ya lo sabemos, somos expertos en eso: un cuerpo celular,
y dos tipos de prolongaciones celulares, conocidas como dendritas o axones. ¿Ya? Recuerden que se une la dendrita al axón eh, de la siguiente neurona y así sucesivamente. Entonces así se forman todo este tejido nervioso. Entonces aquí lo vemos. El cuerpo celular contiene el núcleo. Esto es un repaso. El cuerpo celular contiene el núcleo y otros orgánulos celulares. Las dendritas, estas, son extensiones celulares ramificadas, generalmente cortas, que funcionan como las principales estructuras receptoras de la neurona. ¿Por qué receptoras? Porque aquí se va a pegar la neurona siguiente del axón de acá abajo. El axón es una estructura única y delgada, todo esto, que puede extenderse a distancias considerablemente largas. Cumple la función de transmitir los impulsos nerviosos desde la neurona hacia otras neuronas o hacia los tejidos. Entonces, las neuronas se clasifican en neuronas sensitivas, motoras e interneuronas o de asociación, las que conectan a las sensitivas con las motoras. Entonces, las células de la neuroglía no generan ni conducen impulsos nerviosos, pero son las que revisten como la neurona de esta neuroglía, de esta protección para que la dendrita pueda hacer su función. Entonces, miren esta imagen. En el cerebro, cuando uno está aprendiendo algo, cuando uno está, por ejemplo, ahorita que ustedes están estudiando, están haciendo este curso, sus neuronas están creando nuevas conexiones en sus cerebros. Ya todas estas conexiones. Cada vez que uno aprende algo, el cerebro crea nuevas conexiones. ¿Ya? Cuando una persona va envejeciendo, se le dificulta, ya mayor, se le dificulta el aprendizaje, es porque estas neuronas, por los años, estas neuronas van muriendo. Entonces, el proceso de aprendizaje se vuelve más difícil o que recuerden cosas, aunque obviamente hay personas que son sumamente brillantes a esa edad. Sin embargo, el proceso biológico normal del ser humano hace que estas neuronas, mmm, entre una persona más sepa cosas, más estudie, más brillante sea, es porque tiene muchas más conexiones en su cerebro, ya tiene más conexiones en su cerebro, entonces va a tener más información, va a recordar mejor las cosas y hay cosas que destruyen las neuronas, ya, por ejemplo, no sé, drogarse, las drogas, psicotrópicos, cosas así. Esas cosas de forma prolongada hacen que las neuronas empiecen a atrofiar, inclusive así sean personas jóvenes o adultos que no sean adultos mayores, empiezan a atrofiar las células del tejido nervioso y ahí es donde se empieza a dar estos fenómenos de que como que se vuelven más lentos, no piensan igual, porque pierden como mucha capacidad cognitiva y la razón es que pierden conexiones neuronales en el cerebro. Estas neuronas y estas conexiones se van perdiendo, entonces ya no es la misma agilidad y la facilidad para hacer y pensar las cosas. Una consulta, profesor. Sí, Este, como yo les comenté, yo estoy con una crisis, estoy sanando, pues, y estoy con tratamiento con psicólogo, psiquiatra y estoy con medicamentos, como le dije anteriormente. Entonces, a mí me han cambiado muchas veces lo para depresión, los antidepresivos. sí, Y ahorita estoy más, ya me he sentado en la fascina, pero para dormir me han cambiado muchos. Y entonces, porque, por ejemplo, no puedo dormir, tengo que tomar la exopiclora y el alprazolam. Entonces, a mí eso, no sé si es que me está poniendo como, me cuesta. A veces, por ejemplo, encontrar una palabra. Entonces la doctora me mandó a cambiar por una que se llama quemitiepina que te y fue apina. peor. Quetiapina, eso me puso peor con dolor de cabeza, tuve una recaída de la depresión horrible. Tuve como 4 días la semana antepasada. Y entonces la doctora ahora me mandó igual solamente la exopiclora y el alprazolam solamente cuando usted ya SOS, pues. Ya. Pero, sin embargo, yo siento que mi capacidad de... se me olvidan las cosas.
cosas muy esenciales. Entonces no sé qué, o sea, estoy en ese equilibrio de que, o sea, o duermo se me olvidan las cosas, porque cosas elementales. Por ejemplo, yo soy muy metódica, yo coloco las llaves siempre en un lugar, soy muy metódica y siempre coloco las cosas en su lugar, los vasos en un lugar, las cosas, todo en su lugar. Y entonces las llaves no están las llaves, no están las llaves. En la cartera se me quedó un día, o sea, cosas muy esenciales que me preocuparon. Y la profesora, la doctora me dijo, no, me cambió el medicamento, estoy tratando de no, de dejarlo, pero me cuesta, pues, me cuesta dormir, me pongo a hacer meditación, pero al final yo digo, no voy a tomar el Axopiclona, la prazolancilla no estoy tomándolo. Evito por lo menos. He tratado cuando me da esas crisis así que no puedo, me pongo a ver, me pongo a estudiar, a leer o me pongo a ver series, a tejer, cualquier otra cosa, hasta que igual no duermo. Entonces tengo Claro, ese déficit. eso puede Ahora tener ya va, una razón. ahora consulta, esa es ahora la pregunta. Sí. ¿Esto forma parte de esto que van dañando las neuronas? ¿O es irreversible este procedimiento o puede, de cuando no deja de tomar, puede volver uno a la normalidad? Sí, Porque eso me claro, eso es preocupa. completamente reversible. Las neuronas Ah, ok. siempre se pueden volver a regenerar y volver a obtener como esas señales donde antes no las había. ¿Cuándo no se pueden regenerar? Ya cuando vamos entrando a una edad mayor, muy mayor, que al cuerpo ya se le dificulta regenerar nuevamente estas células neuronales. Pero usualmente todo esto se vuelven a regenerar sin problema. Y lo que te iba a responder que nos comentabas, que igual para que todos sepan, claro, esos medicamentos, recuerden que cuando vimos la semana pasada eh, algún, por ejemplo, el alprazolam estaba el GABA, ¿ya? El GABA, el neurotransmisor GABA, lo que hace es detener la señal eléctrica. Entonces, claro, es una por otra. Entonces, se detiene la señal eléctrica, hay un proceso de calma, de sedación, pero como efecto de eso, también es que la célula neuronal no va a funcionar de la misma forma. Entonces es probable que como eh, reacción o un efecto es que se puedan olvidar algunas cosas y eso es completamente normal para ese tipo de medicamentos porque afectan directamente las señales eléctricas de las neuronas, o sea, que el mensaje pase rápidamente de un lado a otro. Entonces, como va el proceso de calma, ahí es donde sucede esto. Entonces, eh, a la pregunta que les hice la semana pasada de por qué el ibuprofeno era sumamente inteligente y sabía dónde nos dolía, resulta que los medicamentos se unen a muchas células a la vez, ¿ya? Y estas células se comunican en todo el cuerpo. Entonces, cuando la célula llega llega el ibuprofeno, el medicamento, el componente activo, llega al torrente sanguíneo, va a todo el cuerpo y llega a muchas células. Y una de esas células es en la punta del pie. Entonces, como en el resto del cuerpo no tenemos ni dolor ni tenemos inflamación, no vamos a notar que hay un efecto, pero si lo tuviéramos, tendríamos un efecto generalizado, ¿ya? Simplemente en el resto del cuerpo no va a haber efecto, pero claro que llega el medicamento y llega el medicamento también a la punta del pie. Entonces, esa es la razón. El medicamento llega a todo el cuerpo, pero como solamente nos está doliendo la punta del pie, ahí es donde vamos a sentir que hace el efecto, pero en todo el cuerpo quedamos con medicamento. Listo. Ya, dudas finales, comentarios, ¿Le puedo hacer otra consulta? pero por Eh, supuesto, por ejemplo, el la exopiclona es como un inductor de sueños, ¿cierto? es Entonces correcto. bloquea la parte para que, o sea, uno dice que uno duerma, ¿verdad? Entonces bloquea el sistema de estar alerta, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué sucede? claro, lo que Ajá. hace la esopiclona es que es inductor de sueño
Lo que hace es que se une, o sea, el mecanismo de acción de la sopiclona es que se une a los receptores GABA, ¿ya? Entonces, al unirse a estos receptores GABA, recuerden que va a hacer una disminución notoria en la comunicación entre las células, porque ya ese impulso nervioso no se va a dar de forma rápida, sino que va a bajar el ritmo, ya va a detener ese impulso. Ese impulso lo que va a hacer es que va a producir sueño. Ajá. Yo confundo mucho. Y el alprazolam, eh, ¿cómo actúan? Porque las dos juntas actúan distinto. Disculpen mi ignorancia, pero es que No, no no tengo se preocupe. claridad. Ya, el alprazolam tiene actúa también sobre el GABA. Sin embargo, de una forma, ¿cómo te explico? Diferente. Ya no actúa puntualmente como inductor de sueño, aunque eso es uno de los probables efectos que se logre también, ¿ya? Pero este también tiene un efecto como en el estado de ánimo, ¿ya? Pero los dos tienen, su mecanismo de acción es diferente, pero similar. ¿A qué voy? Que ambos medicamentos que tú te estás tomando, tanto la esopiclona como el clonazepam, actúan sobre los neurotransmisores GABA, ¿ya? Entonces, por eso es que digamos que de cierto punto, siendo un poco irresponsable, podrías estar teniendo como una duplicidad ahí de efectos, ¿ya? Porque si tú te tomas la esopiclona y el clonazepam a la vez, en ambos podrías estar generando inducción de sueño, pero potenciado. Entonces eso también puede explicar un poco el porqué de esos efectos de olvidarse de cosas, o ¿sí me entiendes? Eso ya sería pues un tema eh, que lo veas con el médico o de pronto con donde te atiendas, si puedes pedir la asesoría de un químico farmacéutico para que te haga una revisión ya muy puntual de los medicamentos y encuentres si de pronto puede haber una duplicidad ahí. Ok, muchas gracias, profesor. Listo, Janet. Chicas, ¿alguna otra tiene una consulta, una duda, un aporte, alguna queja de por qué la clase hoy estuvo tan difícil al principio? Vamos, sobrevivimos. Les iba a decir, el tema de las clases, de subirlas de inmediato, no es posible. Estuve haciendo varios intentos y no es posible subir las clases, ya que si yo quiero subir las clases de inmediato, por lo menos me tocaría quedarme una hora acá sentado frente al computador esperando a que la clase se termine como de cargar el archivo que tengo que subir a YouTube y luego subirlo a Promundo y pues no, yo tengo vida. Entonces, yo las estaré subiendo de la misma forma el sábado a las 2 3 de la tarde, 1 2 de la tarde, que ya está pues la segunda clase cargada. Y si alguien tiene alguna dificultad con presentar el examen, como hicimos la semana pasada, simplemente me escribe y puntualmente a esa persona yo le abro un espacio en la semana para que presente su prueba. Pero seguimos de la misma forma, listo. Entonces, vamos aquí a buscar la lista de asistencia. Eh, 25. Esta es la de hoy. De 19 a 21. Bueno, eh, Cristina, Mirtela, Presente. Priscila, Priscila, por ahí la vi ahorita en el chat. Flor, Catherine Carmona, Catherine Carmona,
Janet. Marcela. Presente. Marcela. Clara. Presente, profesor. Sandra. Yesenia. Elizabeth. Catherine González. Presente, profe. Michelle. Rose. Presente. Denise. Presente. Ariana. Presente. Miro el chat. Buenas noches y mañana por tema de Presente. trabajo. Ok. No voy a estar atento a la clase. Sin embargo, abrir la clase. Listo, Ariana, no hay problema. Muchas Mm, gracias, profe. Con gusto. María. Daniela. Presente. Ida. Presente, profe. Helen. Presente, profesor. Fanny. Patricia. Listo, chicas. Nos vemos mañana a las 10. Échense agüita en el cerebro para que les baje el... Está echando humo por la clase de hoy. Nos vemos mañana. Feliz noche. Ya, buenas noches. Gracias, Buenas profe. noches. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta Hasta luego. mañana.